¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. ¿Cómo estamos afrontando el tema de la lucha contra la corrupción? Con la llegada de este nuevo gobierno de Martín Vizcarra, ¿cuáles son las aristas que se están tratando sobre este tema? ¿Cómo se está involucrando a todos los actores? ¿Y cómo se están llevando también, dicho sea de paso, de manera paralela, los procesos judiciales contra los personajes involucrados en uno de los casos de corrupción más grandes que ha tenido América Latina y que han tenido fuertes repercusiones en el Perú, como es el caso Lavallato? Para hablar sobre este tema estamos con Julio Arbizu. Él ha sido procurador anticorrupción y le damos la más cordial bienvenida. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Paco. Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿cómo ve usted este proceso que se está haciendo ahora o cómo están avanzando las políticas de lucha contra la corrupción? Que fue uno de los temas que ha priorizado de alguna forma Martín Vizcarra al momento de asumir el cargo en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, mira, a Martín Vizcarra le ha tocado asumir la presidencia en un momento especial, en un momento de tensión, en un momento de alta conflictividad, por varias razones. Primero, por lo que tú apuntabas, es decir, el caso Odebrecht viene generando una serie de investigaciones y procesos judiciales, viene demandando de parte de la sociedad civil y de la opinión pública en general políticas anticorrupción y además rigor de parte de los operadores de justicia respecto a quienes pueden ser o han sido responsables de actos de corrupción en el marco de este caso. Y porque además le tocó, prácticamente inaugurando su mandato, atender a la Cumbre de las Américas, patrocinada por una OEA cada vez más desprestigiada, pero que tenía como eje transversal el tema de la corrupción, ¿no? Ironía perversa, un sujeto como Almagro, acusado de graves casos de corrupción, viene a dirigir una cumbre donde el tema principal es la corrupción. Entonces, Vizcarra ha tenido que moverse en ese mar. Creo que no lo ha hecho del todo mal, ha entregado una serie de mensajes importantes. Ahora, por supuesto, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Dice la sabiduría popular. Entonces, queda por ver si, por ejemplo, las políticas anticorrupción generadas todavía hace un año a través de este decreto supremo que se promulgó en enero de 2017, si no me equivoco, y luego el Plan Nacional Anticorrupción que acaba de presentar la CAN, se pueden materializar en políticas reales, concretas, en las instituciones públicas que atiendan los más graves problemas de corrupción que tenemos en la administración pública, que son básicamente y que además tienen que ser diferenciados. Es decir, hay problemas de pequeña corrupción que afectan el desenvolvimiento constante entre funcionario y ciudadano, ¿no es cierto?, en las áreas probablemente más sensibles de demanda de servicios públicos, y los casos de gran corrupción, ¿no? O sea, el combate a un tipo de corrupción y a otro tipo de corrupción debe ser distinto, debe obedecer además a una estrategia diferenciada y debe obedecer eso a su vez a un diagnóstico correcto de la corrupción. Porque hay una mirada de la opinión pública que ve con cierto prejuicio, mejor dicho, el tema de que, por ejemplo, la corrupción a menor escala, a un policía se le condena a 6 años de prisión por recibir una coima de 10 soles, y mientras tanto vemos hacia el lado del caso del Club de la Construcción y los personajes implicados que estuvieron con prisión preventiva empiezan a salir de prisión. ¿Cómo se maneja eso? ¿Por qué esas diferencias y cuál es un poco el papel también de los actores que participan en este proceso? Lo que pasa es que esto no es nuevo, esto es una evaluación que se ha hecho muchas veces. El caso de la pequeña corrupción o la corrupción administrativa, la corrupción doméstica, genera una especie de empatía. Los sujetos que participan de ella regularmente lo hacen pensando que ese es el día a día y ese debe ser el día a día. Entonces ahí se produce un efecto perverso que tiene que ver con que la corrupción, ¿no es cierto? Si todos somos corruptos, entonces nadie lo es, nadie se siente corrupto dándole 10 o 20 soles al policía de tránsito, nadie se siente corrupto flexibilizando un trámite que en circunstancias normales duraría bastante más del que duró porque alguien le dio dinero a un funcionario público. Ese tipo de noción perversa de la pertenencia de los ciudadanos al sistema
público es nocivo y debe ser cambiado. ¿Cómo debe ser cambiado? Básicamente entregando el mensaje de que cada vez que alguno de estos sujetos, cualquiera que sea, le paga 10 o 20 soles al policía, lo que está afectando son derechos no solamente suyos, sino de toda la comunidad. Cuando alguien le paga a un profesor o director de escuela por inscribir a un niño en el colegio o una niña en el colegio, lo que está afectando es el derecho a la educación. Cuando alguien paga una cama en un hospital, está afectando el derecho a la salud. Es tan grave como eso, y eso es tan grave, por supuesto, como los grandes desfalcos de estos sujetos relacionados con el Club de la Construcción, con las empresas concesionarias con el Estado, las grandes obras, ¿no? Sobre las cuales se hace de la vista gorda o son cómplices algunos funcionarios. Son diferentes formas de presentarse a la corrupción, pero igualmente nocivas. Un poco para entender cómo es el proceso. Cuando se activa una denuncia de corrupción y siguiendo con el caso Odebrecht, declara Jorge Barata, declara Marcelo Odebrecht, brindan testimonios ante la Fiscalía. Inmediatamente al día siguiente ocurren allanamientos de domicilios, de oficinas, etcétera, y empieza un movimiento ahí que tiene como principales actores al Ministerio Público, al Poder Judicial y también a la Procuraduría por parte del Estado. ¿Cómo actúan estos actores? ¿Cuál es el proceso que se deben seguir? Porque hay una percepción también de que estos tres actores deberían actuar de manera coordinada y evitar que este personaje salga de prisión o salga limpio. Y aparentemente eso no ocurre así, porque la Fiscalía hace una cosa y el Poder Judicial después dictamina otra. ¿Cómo funciona este sistema? Es muy difícil, primero, que esto funcione, digamos, de manera fluida. Son tiempos distintos, personas distintas, orientaciones distintas, funciones distintas, y es mucho más difícil transmitir eso a la opinión pública. Entonces, la opinión pública no conoce ni siquiera cuáles son las tareas propias de la Procuraduría, de la Fiscalía y del Poder Judicial y cómo se diferencian. La opinión pública no conoce y debería conocer, porque hay mucho opinólogo, ¿no es cierto?, cuáles son los requisitos, por ejemplo, para imponer una prisión preventiva en el marco de un proceso judicial, ¿no? Cómo debe afrontar un sujeto que está siendo investigado y luego procesado judicialmente ese proceso. Entonces, básicamente lo que aquí es importante, primero es transparencia, entrega de información de parte de los operadores en tanto sea posible, tanto eso no afecte la reserva de los procesos, y segundo, rigor. Yo creo que, y tercero, por supuesto, un trato igualitario a todos los investigados y procesados. El gran problema, o uno de los grandes problemas, es que ese trato igualitario está siendo olvidado persistente y permanentemente por los operadores de justicia. Y se están imponiendo una serie de medidas precautorias a sujetos que a veces probablemente no lo merezcan, y otros que sí deberían afrontar procesos en otra calidad están absolutamente libres paseando por las calles y en algunos casos fuera del país. Ahora, el Ministerio Público lo que busca es encontrar la responsabilidad penal de la persona que está implicada en este proceso y desarrolla una investigación. Eso es lo que hace, ¿no es cierto? El titular del Ministerio, el Ministerio Público es el titular de la acción penal. ¿Qué quiere decir esto? Efectivamente, el Ministerio Público pone, ¿no?, frente al Poder Judicial, formaliza una denuncia para que el Poder Judicial inicie el proceso. El proceso de investigación de ese caso en particular está dirigido por el fiscal. El procurador o la procuraduría, si es la Procuraduría Anticorrupción, por ejemplo, lo que hace es apuntar a la reparación civil que se va a determinar luego con la sentencia. Sin embargo, se entiende que para poder acceder a esa reparación civil, lo que tiene que pretender la Procuraduría es que ese caso funcione, avance y los sujetos sean condenados. Entonces hay una participación necesaria del procurador dentro de la investigación. El procurador coadyuva o ayuda, ¿no?, la investigación del Ministerio Público, que a su vez despliega todos los actos de investigación para poder señalar para que el juez señale la responsabilidad penal de los sujetos. Y lo que hace el juez es decidir, ¿no es cierto? Una vez que todo esto se pone sobre la mesa, se va a una audiencia de juicio oral y allí se examinan las pruebas y el juez tiene que tomar una decisión sobre esas pruebas que ha entregado tanto la Fiscalía como la defensa de los imputados. Eso, la Procuraduría brinda algún tipo de apoyo a la Fiscalía en el proceso de investigación, en la entrega de pruebas, recopilación de documentos, o cuál es la actuación de la Procuraduría, porque
Eso también ha generado más de un cortocircuito. Muchas veces ocurrió en su caso, ocurrió con la procuradora Ampuero, ocurrió con Julia Príncipe, sea cual sea un poco la dinámica de cada uno de ellos, ocurrió también con Ronald Gamarra, etc. Se genera un cortocircuito cada vez que la Procuraduría empieza de alguna manera a investigar o a señalar a otros, pero cuando empieza a señalar al gobierno de turno es un poco complicado, ¿no? No, sin duda, sin duda. Ahora, la Procuraduría tiene, pues, yo decía, el objeto postrero, final, en la recuperación del dinero de la corrupción y en el pago de reparaciones civiles. Sin embargo, como repito, en la búsqueda de una sentencia condenatoria para los imputados, para los investigados y luego procesados, la Procuraduría puede participar de la investigación, debe participar de la investigación. Si está en conocimiento de una noticia criminal, tiene que ponerla a disposición del Ministerio Público para que se inicie una investigación preliminar, participar de esa investigación preliminar activamente. Muchas veces lo que pasa es que frente a la inacción del Ministerio Público en determinados casos, la Procuraduría ha cobrado más protagonismo que el Ministerio Público, y eso, digamos, hace que se malentienda el rol de unos y de otros. Pero yo prefiero, sinceramente, una Procuraduría activa, importante, tenaz y confrontacional, que un Ministerio Público solo en el camino de la investigación y que muchas veces no hace lo que tiene que hacer. Que no es lo que hay ahora, ¿no? Se debilitó la Procuraduría durante el periodo de Kuczynski, ¿no? No, hoy la Procuraduría es una sombra de lo que fue en años anteriores. Es una pena porque además de la Procuraduría Anticorrupción se ha desmaterializado, le han quitado una serie de atribuciones y le han quitado una serie de casos importantes. Yo no entiendo al procurador Amado Enco, a quien yo le tengo aprecio, cómo es que ha permitido que la Procuraduría se convierta en esta, ¿no?, en esta institución vacía que es ahora, y tampoco entiendo, por supuesto, que haya una Procuraduría ad hoc con una persona que la verdad es que ni conozco y pocos saben de ella, que no tome las cartas en el asunto que hay que tomar, ¿no? Y que no tome el protagonismo y que no salga a informar correctamente de lo que está pasando, como está ocurriendo ahora. Finalmente, ¿en qué se diferencia la prisión preventiva de Ollanta y Nadine Heredia con la prisión preventiva que ya ha sido suspendida para los representantes de este llamado Club de la Construcción? ¿Y por qué no funciona de igual manera para otros implicados o acusados por el mismo Barat y por el mismo Marcelo Odebrecht, como Ana García, Keiko Fujimori o Jaime Chillema, por ejemplo? Sí, eso es incomprensible para cualquier ciudadano de a pie, y también para cualquier especialista en derecho. Es decir, hay una serie de requisitos para imponer una prisión preventiva. Si esos requisitos se cumplen, es perfectamente posible que el fiscal solicite la prisión preventiva y el juez la conceda. Si no se cumple uno solo de esos requisitos, la prisión preventiva no es el camino. La prisión preventiva además es excepcional. La norma debería ser, ¿no es cierto?, que el sujeto pueda atender un proceso judicial en libertad, con comparecencia, y esa comparecencia a su vez puede ser simple o puede ser con restricciones. Las restricciones pueden ser impedimento de salida del país, incluso arresto domiciliario, son restricciones de la comparecencia. Lo otro, lo más grave, lo excepcional, es la prisión preventiva. En el caso de los Humala, yo lo dije desde que esto pasó, y lo digo además desde mi condición y mi posición de absoluto crítico del gobierno de Humala, ¿no es cierto?, un gobierno que traicionó los intereses y expectativas de la población, pero lo dije y lo repito ahora, creo que no se justificaba de ninguna manera la prisión preventiva. En el caso de los miembros de estos del Club de la Construcción, que mucha gente celebró esa prisión preventiva, también era discutible en alguna medida esa prisión preventiva. Sin embargo, allí había bastante más elementos que podían sostener la necesidad de la prisión preventiva. Ahora, se ha variado la prisión preventiva de estos sujetos y la de los señores Humala y Heredia no se ha tomado con los mismos elementos. A mí me parece que esas formas de actuar del Poder Judicial en relación a unos y a otros, ni siquiera estamos hablando de García, que García ni siquiera tiene investigación preliminar. En el caso de la señora Keiko Fujimori, ella puede irse del país a correr la triatlón en Miami y puede regresar cuando quiera. Entonces, no existe el mismo trato judicial de parte de los operadores de justicia respecto de los distintos
protagonistas de este escándalo multinacional que es el caso de Odebrecht, ¿no? Y eso provoca pues serias suspicacias en la opinión pública, ¿no? Muy bien, le agradecemos, Julio, por estar con nosotros y haber hablado sobre este tema. Seguiremos analizando más adelante qué es lo que ocurre también. Muchas gracias. Con gusto. Y ya saben, amigos, que pueden encontrar esta entrevista, otras entrevistas también y más material en nuestra página web www.otramirada.p, y nos encuentran en redes sociales, en Twitter y Facebook como Otra Mirada.